No es cierto, ninguno de nosotros ha visto a Dios, pero resulta que el mundo, el mismo Satanás, quiere que las personas tengan en su mente una imagen de Dios. Y entonces yo recuerdo que hace muchos años yo cerraba mis ojos para hablar con Dios, supuestamente en medio de rezos y religiosidad, porque eso era lo que el mundo me había vendido. Y yo cerraba mis ojos y cuando yo creía hablar con Dios, yo veía a un Cristo crucificado, muerto allí, un Cristo muerto. Y yo me imaginaba era la imagen que me habían mostrado de Dios. Y bueno, no podemos decir que Dios no murió en la cruz, claro, porque eso hasta los libros de historia están, y porque hay un antes y un después, la vida, la historia se partió en dos con la venida de Jesús de Nazaret. De hecho, aunque en diciembre no nació Jesús, es una fiesta que celebra el mundo entero y es el nacimiento de Jesús, y aunque eso finalmente no es una fiesta de Dios, porque si fuera fiesta de Dios, pues en enero habría abundancia, pero ese es otro tema. Hoy el tema es visualizando al Dios que tenemos. Vamos a visualizar al Dios que tenemos. Y tú me dirás, pero pastor, si nadie ha visto a Dios, ¿cómo vamos a visualizarlo? Entonces vamos allá a los evangelios y vemos cómo era Jesús, y cuando conocemos a Jesús, conocemos al Dios que tenemos, porque es el mismo Dios hecho carne, pero no es ese Dios el que ahora nosotros vamos a visualizar, porque la misma palabra nos va a mostrar el Dios que tenemos. Pero para nosotros llegar allá a ese punto, para que podamos, después de salir de esta reunión, salir visualizando el Dios que tenemos, que por ahora te adelanto que es inmensamente grande, poderoso, majestuoso. No hay punto de comparación con su grandeza, su magnificencia, no hay punto de comparación con su poderío absoluto. Pero por ahora vamos a ver cómo era el Dios que vino aquí a la tierra. Vamos a ver quién era Jesús y cómo Jesús nos mostró y se convirtió en el Dios que nosotros vimos. Vamos primero entonces a la palabra del Señor y acompáñame por favor a Mateo. Vamos a Mateo, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria al Señor. Vamos a Mateo, acompáñame a Mateo, el capítulo 21. Y cuando lo tengan me dices un poderoso amén. Mateo capítulo 21. Resulta que cuando las escrituras estaban en el Antiguo Testamento y se hablaba de un Mesías, de alguien que iba a morir, a venir a morir por nosotros y todo lo que sucedía, pues en ese tiempo el pueblo de Dios estaba esperando un rey, y ellos esperaban un rey parecido al rey David, con poder, con autoridad, venciendo ejércitos y así tomando posesión de tierras. Y ellos esperaban un salvador, pero ellos esperaban un hombre fuerte, mejor dicho, ellos esperaban era como un superhombre, y de verdad vino un superhombre, pero no a mostrarse como ellos querían. Entonces vamos a leer allí Mateo 21, verso 1, y hay un título allí que dice, gloria a Dios. ¿Qué dice el título? La entrada triunfal en Jerusalén. Amén. La entrada triunfal en Jerusalén. Mira el Dios que vino a nuestro rescate, y vamos a verlo. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Pues un asna es una bestia que usaban
y aún todavía las usan para carga por allá donde no pueden entrar vehículos. Y el pollino era pues su cría, era la cría del asna. Y dice, y el verso 3, y si alguien os dijera algo, decid que el Señor los necesita y luego los enviará. Hasta ahí quiero detenerme porque el Señor, aunque vino a mostrarnos humildad, vino a mostrarnos en medio de su infinita sabiduría y poder, vino a demostrarnos que nosotros también podemos tener un corazón manso y humilde. Y mira el verso 4 lo que dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso está ya en Zacarías 9:9. Así que ya desde Zacarías estaba escrito que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vendría a la tierra y entraría a su pueblo en un pollino. Entonces imagínate el corazón de todas esas personas esperando que llegara un rey parecido al rey David, que tenía poder, que llegaba en un caballo blanco con un ejército gigantesco a tomar posesión de pueblos enteros y tenía un poder físico. Y aunque Jesús podía hacerlo, porque Él era poderoso, 100% hombre y 100% Dios, pues Él vino a enseñarnos algo diferente. Él vino a enseñarnos que con el amor se vence todo. Quiero que lo pienses allí un poco. Él vino a enseñarnos que con el amor se vence todo, porque Él es amor. Pero entonces tú dirás, pero pastor, es que usted me dijo que íbamos a visualizar al Dios que tenemos. Y bueno, sí, Jesús es Dios, claro que sí, pero ¿quién es ahora Jesús? Pues déjame decirte que Él siempre fue el mismo, pero Él, después de leer lo que vamos a leer, vas a ver cómo Él nos amó tanto que se hizo tan pequeñito, tan diminuto, y para podernos mostrar el verdadero camino. Ahora acompáñame, por favor, al libro de Apocalipsis. Vamos allá, adelante, el último libro de la Biblia. Acompáñame a Apocalipsis y vamos a ver el capítulo 19. Y quiero que me acompañes a Apocalipsis 19, verso 11. Gloria a Dios, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a visualizar el verdadero Dios que tenemos. No el que se hizo carne y estuvo en medio de nosotros, porque es el mismo Dios, pero Él se hizo carne para ser un ejemplo de lo que nosotros tenemos que ser en esta tierra. Porque aquí el mismo Jesús que estuvo en medio de nosotros, que entró a Jerusalén en un pollino y que finalmente venció con amor, aquí es totalmente diferente. Dice la palabra del Señor, ¿lo tienes? Amén. Hay un título allí que dice: el jinete del caballo blanco. Te decía que ese Dios que entró allá en Jerusalén en ese pollino, yo no me imagino, imagínate que era la cría del asna. O sea, ni siquiera se subió en el asna ya, sino que era una cría, era un pollino, y ahí se sentó Jesús y ahí entró a Jerusalén, triunfando sobre un pollino. Pero mira, dice el jinete del caballo blanco, y vamos a leerlo. Yo quiero que cierres un momentico tus ojos allí y le pidas al Espíritu Santo que te dé revelación de lo que tú vas a escuchar. Cierra un momentico, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, danos revelación de lo que vamos a leer, en el nombre de Jesús. Abre tus ojos, ahora abre tus ojos y escucha lo que dice Dios en Apocalipsis 19, verso 11. El jinete del caballo blanco. Allí estaba el que hablaba aquí, el que usó Dios para escribir, era el apóstol Juan. Y dice la palabra del Señor: entonces vi el cielo abierto. ¿Quién estaba hablando?
el Espíritu Santo a través de Juan. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Para un momento allí y mira acá, iglesia. Hasta allí lo que estaba viendo Juan, el apóstol Juan, y fue lo que escribió. Él vio un caballo blanco. Yo me imagino un caballo precioso, grande, robusto, hermoso este caballo. Y dice que el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es el único que ha sido fiel y verdadero? Jésús de Nazaret. Dios, lo dijiste bien. Gloria a Dios. Y dice que fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es el único que puede juzgar con justicia? Jesús de Nazaret. O sea que el mismo Jesús que entró allá a Jerusalén en un pollino, aquí venía en un caballo hermoso, majestuoso, y venía y decía, mira lo que decía, que él juzga con justicia y pelea. Y eso mismo desde Ezequiel 1:1, y quiero que me acompañes allí a Ezequiel 1:1, pero separa este verso, separa Apocalipsis porque volvemos allí. Acompáñenme a Ezequiel. Gloria al Señor, porque en Ezequiel 1:1 ya estaba escrito. Gloria a Dios. ¿Quiénes lo creen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo tienes, Ezequiel 1:1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando lo tengas, me dices un poderoso amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo rápido de la Biblia. ¿Qué dice Ezequiel 1:1? Dice, aconteció, ¿lo tienes? Aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebrar, los cielos, ¿qué pasó? ¿Los cielos qué? Se abrieron y vi visiones de Dios. O sea que lo que le estaba sucediendo a Juan acá en Apocalipsis ya lo había vivido Ezequiel. Ya él había visto los cielos abiertos. Mira lo que él dijo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Así que desde antes de que Dios le permitiera a Juan ver esta revelación, ya Ezequiel lo había visto hace muchísimos años atrás. Sigamos leyendo el verso 12. Mira cómo era el Dios y el Jesús que vio Juan en esta visión. Dice, sus ojos eran como llama de ¿qué? De fuego. Y había en su cabeza, ¿estás ahí? Apocalipsis 19:11. Amén. Y estamos leyendo el 12. Dice que el que montaba, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Me detengo un momento allí. Mira que el mismo Jesús, ahora sus ojos son como llama de fuego. Son ojos de fuego. Ahí muestra su poder. ¿Alguno ha visto caricaturas y todos los superhombres que muestran hoy día, que algunos tienen rayos láser y todo eso, ¿cierto? Hay superhombres. Los niños conocen bien estos temas. Pero el Dios que tenemos, dice el apóstol Juan, que él lo vio con ojos de fuego. Mira pues cómo se describe y podemos visualizar el verdadero Dios que tenemos. Dice el verso 13, estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es ¿cuál? El Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesús de Nazaret. Y lo vemos en Juan 1:1. Lo
podemos leer. Vamos a Juan, libro de Juan 1:1, que dice la palabra del Señor. Amén. ¿Lo tienes? Porque necesitamos hoy salir de aquí visualizando al verdadero Dios que tenemos, no el que el mundo nos ha vendido, no el que Satanás quiere que tengamos, un Dios allí muerto, un Dios que ya fue vencido. No, el Dios que tenemos es el verdadero Dios, el que estamos visualizando, el que vio Juan y el que vamos a ver tú y yo cara a cara. Dice la palabra del Señor, Juan 1:1. En el principio ¿era quién? Era El Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿Sí? Jesús estaba con papá. Y dice, y el Verbo era ¿quién? Dios. O sea que el Padre es el mismo Hijo y es el mismo Dios y es el mismo Jesús. Dice el verso 2, este era en el principio con Dios. Volvamos allí a Apocalipsis, porque esto se pone cada vez más chévere. Dice, entonces que sus ojos eran como de llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, o sea, muchos poderes, galardones, coronas, como le queramos llamar, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Sabías que el nombre de Dios, mírame acá, sabías que el nombre de Dios ni siquiera lo podemos pronunciar? Porque no tiene vocales. Pero nosotros le decimos Yeshua porque así fue escrito en la Biblia, que Jesús se llamaría y que sería Emanuel, el Dios con nosotros. Y hay muchos nombres para Dios, pero el nombre de Él ni siquiera lo podemos mencionar. Es tan grande y maravilloso que el único Dios que tenemos y podemos mencionar es Yeshua, Jesús, el Dios que conocemos. Por eso, ahora vamos a ver por qué Él se hizo carne, pero sigamos leyendo. Entonces, el verso 13, volvámoslo a leer, estaba vestido de una ropa teñida de sangre. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Jesús. Y derramó toda su sangre. Mira que Él dice, teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. O sea que efectivamente estaba hablando de Jesús de Nazaret. Y dice el verso 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Paremos allí un momentico. O sea que Jesús de Nazaret se presenta como un verdadero rey y ejércitos a caballo le seguían, le obedecían. Él es el jefe, el rey de los ejércitos. Mira que ya no es el mismo Dios que llegó allá en el pollino y entró y muchos de pronto hasta se burlarían de Él. No, es un Dios maravillosamente grande, poderoso, con ojos de fuego, y el Dios verdadero que es el que nosotros hoy podemos visualizar. Sigamos leyendo. Dice el verso 15, de su boca sale una ¿qué? Espada aguda, para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, ¿todo qué? Todopoderoso. Estaban hablando exactamente del Dios que tú y yo tenemos. Y cuando el Señor habla aquí a través de Juan y lo escribe, dice que de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Está hablando de ¿qué? ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Todo lo que Dios, lo que sale de su boca, se tiene que cumplir. ¿Sabías que con esta misma palabra estamos hiriendo a todas las naciones? Porque le estamos mostrando el verdadero Dios que tenemos, no el Dios que nos ha vendido el mundo y el mismo Satanás, este Dios de madera o de yeso, ese Dios que todo el mundo se imagina y le pagan hasta tributo y van allá y hacen una cantidad de sacrificios para que Diositos, que ni siquiera lo ven como el Dios que tenemos, sino Diosito lindo, ay mi Diosito me ayude. El Dios que tenemos nosotros es un Dios inmensamente grande, poderoso, infalible
para Él no hay nada imposible. De hecho, ahí dice, en ese verso 15, dice que es del Dios todopoderoso. Es el único Dios verdadero y maravilloso. Así que cuando a ti te hablen de Diosito o de papito lindo, tú piensas en un Dios gigante, inmensamente grande, todopoderoso, majestuoso, que es el Dios que tú y yo tenemos. No es el Diosito allá que muestran allí crucificado y allí como en tremenda pobreza, angustia, moribundo o quizá ya muerto. No, el Dios que tenemos es un Dios que vive para siempre y que es inmensamente grande y poderoso. Pero vamos a ver entonces, ahora desde esta visualización de Dios, del verdadero Dios, ¿qué pasó? ¿Cómo este Dios tan inmensamente grande y maravilloso, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que todo lo puede, cómo vino a habitar en medio de nosotros? Bienvenido, hermano, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Si quieres, acompáñanos acá adelante para que sigamos hablando. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasó con este Dios maravilloso? Pues déjame decirte que nos amó tanto, que este Dios que describe la palabra del Señor aquí en Apocalipsis, que es inmensamente grande y que su poder es infinito y absoluto y nadie está por encima de él, este Dios inmensamente grande se hizo microscópicamente para estar en el vientre de María y poder nacer en medio de nosotros y poder enseñarnos y dejarnos escrito que solo con amor, con su guianza, podemos nosotros estar bien aquí. Ese Dios inmensamente grande nos amó tanto que se hizo carne para vivir en medio de nosotros 30 años y después 3 años y medio de ministerio para enseñarnos cómo tenemos que comportarnos. Pero no es el mismo Dios que tenemos que imaginarnos ahora, sí, que de pronto en su humanidad frágil como nosotros, sino el Dios inmensamente grande, creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que existe, el dueño del oro y de la plata, de todo lo que existe, se hizo así diminuto, microscópico, para ser una esperma y entrar en el vientre de María para poder nacer y habitar en medio de nosotros. ¿Cómo es el amor tan grande de nuestro Dios? ¿Y cuánto nos ama nuestro Dios para en su inmensidad, porque es más grande que todos los cielos, las estrellas, de todo lo que existe? Es inmensamente grande y poderoso, y por nosotros se hizo microscópico para fecundar el óvulo de María y poder ser carne en esta tierra, y por eso lo podemos llamar hijo. Es impresionante cómo este Dios inmensamente grande nos ama tanto, que pudo convertirse en un hombre como tú y como yo, en un ser de carne, de hueso, para vivir en medio de nosotros y mostrarnos que sí podemos vivir bien, haciendo lo bueno, lo noble, lo puro, lo que es de Él. Pero este Dios maravilloso, ahora que ya fue y está ya a la diestra del Padre, y que desde allí está ayudándonos, y que su Santo Espíritu está en nuestro corazón y ahora habita en medio de nosotros, es el Dios grande, el Rey de los ejércitos. Por eso este Dios que ahora está con nosotros y que ahora tenemos que visualizarlo de esta manera, porque déjame decirte, iglesia, que hay personas que todavía le están rogando a Diosito. Todavía hay personas que le están clamando a Diosito y cierran sus ojos y ven al Diosito crucificado, al crucifijo, al que la religiosidad vendió. Y aún hay personas que ya no ven imágenes y ya dicen que Diosito lindo, pero ya no lo ven como imagen, pero siguen pidiéndole cosas así chiquitas, minimizando su poder y su autoridad.
Por eso hoy yo quiero que la iglesia y todos los que están viendo este video entiendan que el Dios que tenemos es inmensamente grande y que el Señor nos dio poder de hollar serpientes y escorpiones. El Señor nos dio poder sobre las tinieblas y no hay tiniebla que pueda venir en contra de nosotros, porque Él dijo que aún cosas más grandes de las que Él hizo en esta tierra las podemos hacer nosotros. Por eso hoy yo quiero que visualices al Dios que tenemos como ese Dios que tiene voz de trueno, que tiene ojos de fuego, que tiene poder absoluto, ese Dios maravilloso que está por encima de cualquiera de esos ídolos que el mundo ha creado, porque Él es el creador. Él no ha sido creado por nadie, Él es el creador. El único Dios verdadero, el antes y el después, el omega, el único, el principio y el fin, es Él, el alfa, el omega, Él es todo y podemos seguir leyendo. Leamos el verso 16. Dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Qué nombre tiene escrito? Rey de reyes y Señor de señores. Y yo quiero que le regales un fuerte aplauso, porque es gloria al Señor, porque es el Rey por encima de cualquier rey. Mira, yo no sé a quién te imagines tú en estos momentos poderoso en esta tierra. No hay nadie que tenga el poder de Dios. Y ponte la mano aquí en el corazón. Mira, no importa quién sea poderoso en esta tierra, lo que tú y yo tenemos en el corazón es más poderoso que eso que te estás imaginando. No importa el que tenga ejércitos, tenga bombas nucleares, tenga lo que sea, el que está en nuestro corazón es más poderoso que cualquier cosa de esas. Por eso yo te digo, nosotros, los hijos de Dios, los que le hemos entregado nuestra vida a Jesús de Nazaret, al único Dios verdadero, al Rey de reyes y Señor de señores, porque escrito está, es que allí está escrito, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, no hay nada ni nadie por encima de Él. Por eso tú y yo somos más que vencedores, por eso tú y yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Él es el Rey absoluto de todo lo que existe. Toda rodilla tiene que doblarse delante de Él, toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor y el único Rey. No hay nadie, mira, puede ser el que más dinero tenga en esta tierra, el que tenga más poder, el que sea, no hay nada ni nadie por encima del Dios que tenemos. Sigamos leyendo, porque esto es hermoso. Dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelen en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes y de carnes de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Mira, esto nos está diciendo que su poder es absoluto, que no hay nada ni nadie que pueda estar por encima de Dios. Y tú y yo somos unos privilegiados, como diría el mundo, suertudos, pero yo te digo, somos unos bendecidos, porque tenemos al verdadero Dios en nuestro corazón. Y Él nos está guardando, tenemos protección divina, tenemos salud divina. Por eso no podemos creer en diagnósticos de humanos, de hombres. Tenemos que creer en el poder de Dios y en su palabra. Si alguien te dice que eso es imposible de hacer para los hombres, gózate, porque para Dios no hay nada imposible. Si alguien te da un diagnóstico y te dice, mira, un médico en esta tierra te dice, mira, lo que tú tienes es para que tú te mueras, y tú estás en Cristo, gózate con eso. Porque si los hombres no pueden hacer que esa enfermedad se vaya, Cristo sí lo puede hacer.
¿Quiénes lo creen? Por eso nosotros tenemos que depositar toda nuestra confianza en este verdadero Dios que hoy visualizamos. No en el Dios que nos vendió el mundo o la misma religiosidad, sino en un Dios verdadero, en el Dios maravilloso. Ahora, no con esto, no quiero que piensen, no, pues entonces ya no leo más los evangelios, porque es que ahí está escrito Dios Hijo. No, al contrario, ahí en Jesús de Nazaret conocemos el verdadero Dios que tenemos. Pero no es para que lo visualices como un hombre, sino para que lo visualices como el Dios que está escrito aquí en Apocalipsis, que es un Dios inmensamente grande por encima de cualquier ídolo, de cualquier persona que tenga eminencia, de cualquier persona que tenga todo el poder, el dinero, lo que sea. Mira, no hay nadie por encima de Dios. Imagínate el que más poder tenga sobre esta tierra en estos momentos. Pues déjame decirte que delante de Dios es como una hormiguita, como una cucaracha delante de Dios. El más poderoso de esta tierra delante de Dios es nada, porque el Dios que tenemos es inmensamente grande. Mira, para Él no hay nada imposible. El Dios que tenemos es gigante y para Él no hay absolutamente nada imposible. Para Él no hay nada que Él no sepa. Él es omnisciente, Él todo lo sabe, es omnipotente, todo lo puede y es omnipresente, está en todo lugar a la vez, y esas virtudes, esas facultades no las tiene nadie más. Y ese es el Dios que tenemos. Yo quiero que hoy salgas de aquí visualizando que cuando cierres tus ojos, tú veas al verdadero Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al dueño de todo, al poderoso de Israel, al que de verdad cambió y puede cambiar corazones. Así que yo no sé qué situación, qué problema tienes hoy por resolver, qué situación difícil hay ahí por resolver. Yo quiero que tú pongas esa situación frente al Dios que ahora estás visualizando. Porque cuando tú pones esa situación delante del Dios que tenemos, te vas a dar cuenta que eso no es nada delante de Dios. No importa el problema, la situación, tú pon tu confianza en este Dios maravilloso, el único Dios que tenemos, verdadero Dios. Sigamos leyendo, vamos al verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y dice el verso 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Mírame acá, iglesia, un día muy cercano esto va a acontecer. El verdadero Dios, Jesucristo de Nazaret, el Verbo, el único Dios verdadero, vendrá y acabará con toda esa maldad que está allá afuera. Y solo tú y yo, nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído a Dios, los que lo amamos, los que hemos entregado nuestra vida para servirle, honrarlo, somos nosotros los que vamos a venir con Él a acabar con todo eso. Y el Señor, Él mismo con su palabra, hará cielo nuevo, tierra nueva, y nos entregará esta tierra a los que vencimos, que somos tú y yo, los que hemos creído al Señor. Amén. Regálale un fuerte aplauso al Señor. Él es el Todopoderoso, Él es el verdadero Dios. A ti la gloria, Señor. Ponte sobre tus pies, iglesia. Vamos a darle gracias al Señor por permitirnos hoy visualizar ese Dios de gloria, ese Dios de poder, ese Dios verdadero, el que de verdad está escrito, el mismo Dios que aparece en Éxodo 3:14,
Yo soy el que soy, dijo el Señor, el único y verdadero Dios. Ese es el Dios que tenemos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el verdadero Dios. Padre, a ti toda la gloria, la honra, la